con Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú, justamente para hablar de la alta vulnerabilidad de los peruanos en general respecto a un sismo, y no necesariamente un sismo de gran magnitud. Hemos tenido poco más de 5 grados en Junín, con epicentro en Chupaca, este último sismo a las 9:24 de la noche del día sábado, y lo que nos demuestra es que no se necesita aparentemente de un sismo, como decía, de fuertes grados o de gran magnitud para ocasionar tanta destrucción y daño. Buenos días y bienvenido, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Bueno, si nos puede señalar qué características ha tenido ese sismo con epicentro en Chupaca o Chongos Bajo, me parece, de 5,1 para causar tanta destrucción. Bueno, primero, desde el punto de vista tectónico, neotectónico, el Valle del Mantaro está bordeado por 2 fallas tectónicas importantes. El Huaytapallana, que generó sismos en el 69, y el otro es Altos del Mantaro, que está en el otro extremo. Y es aquí donde ha ocurrido el evento sísmico el día sábado. Lo particular de este evento es que se genera por la reactivación de esta falla, que está muy cerca de las áreas urbanas de Chupaca, Chongos Bajo entre ellos, está bastante cerca. Y el segundo factor es que el epicentro ha sido muy superficial. Inicialmente dimos un valor de 24, hemos hecho la corrección, el reproceso, todo, sale una profundidad del orden de 10 kilómetros de profundidad, ¿no? Y el otro factor es de que sacude los suelos con bastante intensidad. Está muy superficial, muy cerca de las áreas urbanas, por lo tanto, el nivel de sacudimiento del suelo es bastante elevado. Y si tomamos en cuenta de que en estas zonas los suelos son prácticamente suelos de sembrío que han sido invadidas con viviendas, hay regadíos en los costados, en las chacras, en los centros, hay regadío, el agua penetra a cierta profundidad, debilita el suelo en ciertas zonas, entonces el sacudimiento se hace mucho más intenso. Y lo que hemos visto es que las viviendas precarias son las que han colapsado. Sobre todo las de adobe. Claro, exactamente, ¿no? De adobe. Y si hacemos una mirada rápida, nos damos cuenta que hay viviendas de concreto que no han tenido daño de colapso o daño mayor, solamente las viviendas de adobe, antiguas, dañadas por el tiempo, por la lluvia. Entonces, son muchos factores que se han sumado a que tengamos este escenario, ¿no? Claro, correcto. La lección, digamos, de alguna manera es que las construcciones de adobe no tienen la capacidad de soportar un sismo de mediana intensidad como ha sido, digamos, este caso. El tema ahí, al margen de la magnitud, lo que tenemos que prestar atención es al nivel de sacudimiento del suelo. Un sismo de 8 puede sacudir el suelo tan fuerte como uno de 5. ¿Cómo así? Porque si el sismo de 8, el de Pisco, por ejemplo, el sismo de Pisco está en Pisco, magnitud 8, sacudió Lima con valores de 100 centímetros por segundo cuadrado. Un sismo magnitud 6 que ocurra debajo de Lima va a sacudir el suelo con el mismo nivel de aceleración. O sea, todo depende qué tan cerca esté el sismo del área urbana en cuestión. Entonces, nosotros siempre tenemos que hablar, al margen de la magnitud, es qué tan fuerte se sacudió el suelo. Ese es el factor que tenemos que ir aprendiendo a que no está asociado necesariamente con la magnitud en sí del sismo. No. En el año 93 ocurre un sismo de 8.4 en la frontera Perú con Bolivia y no pasa nada, porque ocurrió a 700 kilómetros de profundidad. En el año 2015, en Arequipa, ocurre un sismo de 4.7, igual que ahora, 20 casas, 18 casas colapsan, precarias también. Entonces, porque el sismo ocurre muy superficial y muy cerca de las áreas urbanas. Entonces, el factor predominante aquí no es la magnitud, sino la profundidad. El nivel de sacudimiento del suelo asociado a la profundidad del sismo y a la cercanía del sismo a las áreas urbanas. Y en el caso de Chupaca, en Junín, el sismo entonces, de acuerdo a las correcciones, ha tenido solo 10 kilómetros de profundidad y a 15 kilómetros de las áreas urbanas. De las áreas urbanas, claro. Correcto. Bueno, tenemos, además de las características que han causado muerte y destrucción, 6 personas fallecidas, 300 familias damnificadas. ¿Existe luego de un sismo como este la posibilidad de más réplicas? Porque me parece que hemos tenido como 12 réplicas, o incluso un sismo de mayor intensidad. Mire, las réplicas evidentemente ocurren en mayor número inmediatamente después del sismo principal. Y estas van decayendo en el tiempo una vez que la zona activada se va estabilizando. Entonces, al momento ya no hay réplicas ya. Hay 12 que hemos registrado hasta el día de ayer.
al mediodía, luego ya no ha habido réplicas. Entonces, técnicamente podemos decir que ya la zona se ha estabilizado. ¿Está fuera de peligro, digamos? No, se ha estabilizado. Ajá, No tenemos hoy día el conocimiento, y creo que nadie tiene el conocimiento de decir ya no va a haber nada. Claro. ¿No? Pero lo que sí tenemos que dejar muy en claro es que hay como consecuencia de ese sismo, ya las réplicas han finalizado, digamos. Han finalizado. Y uno entiende que el proceso nuevamente empieza, o sea, nuevamente empieza la acumulación de esfuerzo de formación y no sabemos cuándo ocurrirá el próximo sismo, pero va a ocurrir, porque donde hubo un sismo, tiene que haber otro sismo. ¿Cuándo? Es lo que no sabemos, pero las lecciones están claras, ¿no? Tenemos que cambiar el tipo de construcción para que el próximo sismo, que probablemente tenga las mismas características, ya no produzca el daño que estamos viendo ahora. Ahora, siempre se dice eso, ¿no? Que no estamos preparados y lo que deberíamos hacer es cambiar el, digamos, sistema de construcción en las viviendas que ya existen. Y el tema es que no hay recursos. En muchos casos, en la gran mayoría de los casos, en este 70% de construcciones informales que tenemos en nuestro país, en la gran mayoría de casos no existen los recursos para hacer esto. Sin embargo, he escuchado en alguna oportunidad, entrevistando a otras personas especialistas en materia de construcción y de vulnerabilidad producto de los sismos, en que sí existe la posibilidad de reforzamiento en vez de nueva construcción. ¿Qué tipo de reforzamiento más o menos consideraría usted puede soportar una vivienda, ¿no es cierto?, frente a un sismo de poca profundidad? Mire, yo no soy arquitecto, por ejemplo, para poder dar claramente respuesta a su pregunta, pero lo que yo sí entiendo es de que realmente todas estas decisiones que se toman para reforzar la vivienda siempre tiene que ir después de una evaluación de la estructura y del suelo sobre el cual se encuentra la estructura. O sea, son esas dos características las que se tienen que tomar en cuenta, el tipo de suelo y el tipo de construcción. Eso es vital, eso es vital, ¿no? Alguna vez un arquitecto me dijo directamente, doctor Tavera, no existe suelo malo, solo hay que saber cómo construir en cada tipo de suelo. ¿Ya? Y eso a mí me quedó claro. Entonces, realmente cuando hablamos de diseñar una estructura, una vivienda, tenemos que conocer el suelo para saber cuánta carga voy a poner, cuántos niveles voy a poner, hasta qué profundidad voy a hacer los cimientos, de manera general. Y en una zona donde se practica la agricultura, nos acaba de decir hace un momento, como es la zona, digamos, de Junín, Valle del Mantaro, donde ha ocurrido justamente este sismo, la acción, digamos, de regar sobre estos cultivos debilita, hace más inestable los suelos. Muchas veces lo que hay que entender es que el agua que regamos en los sembríos, en los parques, regamos el agua no penetra directamente al centro de la tierra. El agua se desaparece en superficie, pero a cierta profundidad encuentra las capas de arena o capas fáciles donde ellos se comienzan a desplazar, ¿no? Por eso hablamos de capas subterráneas, de capas freáticas a cierto nivel de profundidad. Y eso debilita el terreno a diferentes niveles de profundidad, ¿no? Y cuando ocurre el sismo, al final se produce un tema de licuación de suelos. El suelo se comprime, el agua busca salir como a superficie, debilita el terreno y eso facilita obviamente de que el sacudimiento del suelo sea mayor y eso puede obviamente ayudar a que las estructuras también sean dañadas, ¿no? O sea, son muchos factores los que se tienen que analizar y obviamente los arquitectos, los ingenieros civiles tienen que tener esa información que se llama la capacidad portante del suelo, ¿no? Para poder diseñar las estructuras. Eso me lleva a pensar en Lima, por ejemplo, donde hay alta densidad poblacional, ¿no es cierto?, construida o construcciones en todo caso sobre, por ejemplo, una zona que se llama Chorrillos. Este distrito, Chorrillos, lleva el nombre tal justamente porque por allí discurrían muchas aguas, muchos chorros, y por eso viene la inestabilidad de los suelos en Lima. ¿Dónde están? No, en realidad todo, en este momento ya lo que usted menciona es cierto, pero esa agua fue desapareciendo en el tiempo y todo lo que conocemos ahora desde la Plaza de Armas hacia el acantilado ya es un suelo totalmente seco ya. O sea, ya no hay agua, es como un adobe pero seco, porque todo eso fue antes la cuenca del río Rima, río Chillón, río... O sea, vulnerabilidad por tema de suelos... Es bastante estable el suelo en esta hoy en día. Hoy en día, en esta parte de Lima, ¿no? Creo que cuando hacen zanjas, sacan la tierra, vemos siempre piedras estas limosas de río, ¿ya? Entonces, todo fue río antes, ahora ya no hay agua, está todo seco, ¿no? Hay que ver ahora, obviamente, lo que siempre digo, el suelo es bueno, hay que ver la construcción, ¿no?
Ahora, el tema crítico está en los alrededores, ¿no? Y creo que lo que siempre hablamos como bandera es Lomo de Corvina, ¿no? En la zona del sur de Lima, lo que Villa El da a Salvador. Villa El Salvador, ¿no? Lomo de Ajá, Corvina es María el algo Triunfo. bastante crítico, ¿no? En la parte norte también, cerca de la zona costera, por Ventanilla, más arriba, hay problemas. En la zona de dentro, por Caraballo, pues esa zona, hay zonas de relleno, de escombros que han rellenado y en eso se ha construido, ¿no? Entonces, se requiere, hay estudios de suelos que se han hecho para Lima y esa información está disponible. Entonces, evidentemente, eso lo saben los arquitectos, lo saben los civiles, pero cuando la población comienza A invadir, claro, ¿no? Sin coordinación, sin ningún tipo de gestión del suelo, ahí vienen los problemas, ¿no? Correcto, y justamente hablaba entonces de la alta vulnerabilidad en nuestro país respecto a un sismo. Usted ha advertido en varias oportunidades y ya por varios años la posibilidad alta de que, o la probabilidad muy alta de que sobrevenga un sismo de gran magnitud en nuestro país, en específico en Lima, probablemente porque simplemente ya toca, de acuerdo a los estudios y análisis hechos del comportamiento, digamos, sísmico en los últimos 100 años o más. Bueno, no se sabe cuándo, pero sí se sabe que va a ser de gran magnitud. Mire, hay algo muy importante. La población siempre ha preguntado por qué la ciencia no nos dice dónde y cuándo va a ser el sismo. Entonces, inicialmente en los años 70, los años 2000, se hablaba de lo que es el silencio sísmico, ¿no? Y el silencio sísmico me decía, en esta zona no ocurre un sismo hace más de 150 años. Entonces, significa que estadísticamente la probabilidad es grande. Hoy en día ya podemos nosotros definir exactamente las dimensiones de esa área que está acumulando esfuerzo. Y ahora esa zona ya no se llama silencio sísmico, ahora se llama zonas de acoplamiento sísmico. O sea que las placas están tan acopladas, tan adheridas, que no pueden separarse. Entonces hay que acumular esfuerzo y esfuerzo hasta lograr que esto se rompa, entre comillas, y se produzca el desplazamiento, ¿no? Y por ello, digamos, por esta circunstancia que está describiendo, es que se espera que un sismo sea muy fuerte. El área que hemos identificado es un área, está publicado y lo hemos hablado muchas veces, sí, está publicado, ¿no? Frente a la costa de Lima hay un área con una longitud paralela a la costa de más o menos 400 kilómetros que está acumulando esfuerzo. Creemos que es el repetitivo del sismo de 1746, ¿no? Entonces, y ahora, en función del área de ruptura, podemos estimar la magnitud que podría tener el sismo. Porque la magnitud depende del área de ruptura. Ajá. Entonces, hemos estimado un valor de 8.8. Por eso hacemos simulacros para un sismo de 8.8. Entonces, ya está identificada la zona. El cuándo no podemos definirlo, nadie puede hacerlo. Y la zona es específicamente frente a las costas de Lima, muy cerca a las costas de Lima. Claro, frente a la costa de Lima, ¿no? O sea, sabemos que la placa de Nazca está desde Lima 200 kilómetros mar adentro, y las placas están pegadas. Entonces, todo está frente a la costa de Lima, ¿no? Desde Pisco hasta Huacho, más o menos, que es lo que se generaría este gran evento sísmico, ¿no? Entonces, ¿y cuánta aceleración va a generar? El nivel de sacudimiento. El sismo de Chile ha generado 880 de aceleración. Cuando ocurrió el sismo en el de Pisco, Lima se sacudió con valores de 100. Imagínense, 800. Wow. Japón en el 2011 con 9.0 se sacudió por encima de 1100, ¿no? Entonces nosotros también hemos hecho la estimación para el caso de este sismo que podría ocurrir. Y hemos encontrado también valores de 700, 800 centímetros por segundo al cuadrado. En el caso de Ayacucho, el suelo... Eso significa que quien esté parado, digamos... no va a poder mantenerse de pie. No va a poder mantenerse de pie. No va a poder mantenerse de pie. Wow. Eso se ha visto en Japón, se ha visto en Chile, ¿no? Y se ha visto en Venezuela. En Venezuela. ¿Qué es lo que hemos visto en Venezuela? En Venezuela la aceleración sobrepasó un poquito más de... La aceleración en Venezuela fue del orden de 400 centímetros por segundo al cuadrado. Y la gente no podía estar de pie. Es que el suelo también ahí era muy exacto, porque también es un valle. Ajá. En Venezuela es un valle. La Guaira. Claro, y el suelo también es tan parecido como lo que hemos visto en Ayacucho, ¿no? Entonces, un sismo superficial en una zona de valle, ¿no? Con suelos inestables, genera niveles de aceleración bastante altos, ¿no? Sin embargo, lo que nos ha dicho es que sea donde sea que ocurra un gran sismo, lo importante es la profundidad más que la intensidad. Eso es lo que determina el nivel. Más que la magnitud, correcto. La magnitud, eso es lo que determina, digamos, el daño, el nivel de daño. Lo que determina el daño en un área urbana lo define el nivel de sacudimiento del suelo.
Y ese sacudimiento va a depender qué tan profundo es el sismo o qué tan lejano esté el sismo de esa área urbana. Cuanto más cerca estoy, se sacude más. Cuanto más lejos estoy, se sacude menos. Y desde su punto de vista, ¿hemos aprendido algo? ¿Estamos mejor preparados que décadas anteriores? Mire, yo pienso que la zona céntrica de Lima, lo que hemos conversado un poquito, las estructuras, los grandes bloques habitacionales están haciendo siguiendo la norma. O sea que tenemos ya un parámetro que nos ayuda a confiar de que va a responder de manera adecuada. La norma nos ayuda en eso, pero el crecimiento de la ciudad hacia las afueras se está haciendo de manera un poco desordenada, ¿no? No hay una gestión del suelo, ni tampoco hay una gestión del uso de la construcción, ¿no? Pero también muchas veces decimos, la autoridad no hace nada, pero también es el tema de la persona, ¿no? Como usted ha mencionado hace un momento, ¿no? La persona, ¿no? Yo, si tengo cultura de prevención, sé dónde vivo y sé cómo tengo que construir para que mi casa no se caiga. Claro. Pero si yo no sigo eso, simplemente estoy sumando a que la ciudad se vaya poniendo en mayor riesgo. Ahora, décadas atrás una era la realidad urbana de Lima y hoy la realidad, la nueva configuración de construcción en nuestro país, en específico en la capital, nos deja ver cada vez construcciones más altas, cada vez mayor cantidad de edificios. Desde su punto de vista y su recomendación, ¿es salir igualmente de la vivienda, dirigirse, cuando uno vive en edificios, dirigirse a las escaleras o hacer qué? ¿Ubicarse dónde? Mire, yo bueno, suelo decirlo a veces un poquito en broma, pero he tenido la suerte de estar en Japón cuando ocurrió el sismo 9.0. Wow. Viví la experiencia real de lo que pasa ahí. Las estructuras no colapsaron, tuvieron daños pequeños. Entonces, en esas condiciones o en buenas condiciones, si yo estoy en primer nivel, trato de salir lo más rápido que puedo afuera. Si estoy segundo nivel hacia arriba, ya debo haber identificado dónde están las columnas que dan soporte a la estructura o dónde está la caja del ascensor, que son las zonas más seguras. Más segura. ¿No? Pero obviamente eso es pensando de que la estructura va a dañarse parcialmente, pero no va a colapsar. Pero eso no lo sabemos hasta que no tengamos una experiencia real, ¿no? Claro. Nuestros amigos de Chile, en los últimos 70 años o 100 años, han tenido cerca de una docena de grandes sismos. Con cada sismo han ido aprendiendo a construir, con cada sismo han ido adquiriendo cultura de prevención. Por eso es que el sismo del 2010 no hubo mucho daño. Hubieron 2, 3 edificios que colapsaron, daños parciales, pero no hubo más, claro. ¿no? Entonces, la pregunta es un poquito no adecuada, ¿no? Pero con sismos han aprendido. ¿Qué nos falta a nosotros para aprender, no? Entonces, nos falta un poquito tener la experiencia para saber realmente a qué escenario nos podemos enfrentar y corregir nuestros errores. Claro, acá se hacen simulacros, sin embargo, lo que se hace en los simulacros es identificar el lugar seguro fuera de la vivienda. Es lo que en lo que se suele entrenar, en la salida de la edificación, en la que sea que estemos, y salir hacia la calle. Por eso le preguntaba, pero la realidad es otra. Sí. Y la realidad es que cada vez más gente vive en edificios. Sí. ¿Qué es lo que debe hacer cuando está en los pisos altos, ¿no? Es lo que le he mencionado, ya debe conocer dónde están las zonas seguras. Las columnas, la caja del ascensor y cualquier otra zona segura que quien ya ha vendido el departamento, ¿no? Tiene que haberle indicado, ¿no? Para que tenga un poco de seguridad cuando ocurran estos eventos sísmicos, ¿no? Claro. Y al final simplemente es esperar a ver cómo reaccionamos de la mejor manera. Correcto. Tengo la información de que el gobernador de Junín, actualizando la información de lo que ha ocurrido en Junín, el gobernador de esta zona ha dicho, ha confirmado que son 5 los fallecidos, no 6. Ha clarificado, digamos, las cifras con este sismo ocurrido a 10 kilómetros de profundidad. Por eso, como nos explica el doctor Tavera, el daño generado, ocasionado justamente en la zona de Chupaca y Chongos Bajo. Lo que tenemos entonces son 5 fallecidos hasta el momento, rectificando entonces esta cifra. 5 personas y más de 300 familias damnificadas, es decir, que han perdido sus viviendas, que lo han perdido todo, producto de que estas viviendas, en su mayoría de quincha, la quincha, el adobe, en este caso no son materiales, digamos, adecuados para resistir movimientos sísmicos, ni siquiera de mediana intensidad, como hemos podido ver debido a la poca profundidad del sismo. Y esa es la realidad, que tenemos gran cantidad de daño, de destrucción y de tragedia, en esta zona de nuestro país. Bueno, nosotros ya el día de hoy ya llegamos a la zona. Están los ingenieros allá, vamos a hacer un levantamiento de toda la parte estructural que se ha dañado para ver las zonas, y esas zonas críticas vamos a tomar datos del suelo
para saber cuál es su nivel de amplificación, su consistencia, y a la vez también vamos a intentar ver dónde están las trazas de la falla que probablemente se ha reactivado, ¿no? Entonces, es un trabajo que también ya hemos empezado justamente en este momento allá en la zona. ¿Y qué pasa con los sistemas de alerta o prevención, estos que llegan 30 segundos antes, 10 segundos antes? Yo recuerdo que después del sismo del año 2007 con epicentro en Ica y que también afectó fuertemente a Lima, se habló de la posibilidad de comprar el sistema e instalarlo en nuestro país, en la costa, y esto hasta el momento, digamos, no ha sucedido. ¿Qué es lo que frena? En el caso de Huancayo, de Chupaca, obviamente este sistema no hubiera funcionado porque la falla está al costado del pueblo, ¿no? del área urbana. En el caso de lo que usted menciona, estos proyectos no se construyen de un día al día siguiente, es un proyecto que va a un trabajo constante, ¿no? Entonces ya es un proyecto donde está involucrado INDECI, el IGP, nosotros ya hemos avanzado con lo que nos corresponde, ya está instrumentada toda la zona costera, sabemos que los colegas de INDECI ya han avanzado ya también con colocar las bocinas en áreas urbanas. En Lima, si bien recuerdo bien, si tengo la información exacta, ya hay una bocina por cada distrito ya instalada, ¿no? Están haciendo pruebas constantemente de la operatividad de esto. Entonces, en algún momento yo espero de que ya podamos decir de manera conjunta ya el sistema entra en operación o entra en ¿Qué es lo que falta para ese sistema de alarmas? Mire, es un tema crítico, es un tema difícil porque si ocurre un sismo y la alerta no suena, entonces obviamente hay mucho que revisar y corregir, ¿no? Y si es al revés, suena sin que haya sismo, hay otro problema que hay que corregir. Entonces ahora estamos haciendo, con los sismos que van ocurriendo pequeños, estamos haciendo las pruebas, estamos haciendo simulaciones con sismos grandes para ver que realmente el sistema funcione, ¿no? Porque tampoco se trata de que pongamos al servicio algo a la ciudadanía y que empiece a tener fallas, entonces van a cuestionar un poco la capacidad en la cual se está desarrollando. México se ha tomado casi 5 años en implementar esto y hasta ahora, que ya lleva ya cerca de 30 años, siguen aprendiendo, siguen mejorando, ¿no? El sismo que había hace poco, no ha sonado la alerta en Oaxaca, no ha sonado la alerta, no sonó. Entonces el cuestionamiento es ¿por qué no sonó? Dice, ¿no? Entonces hay una explicación técnica, obviamente, ¿no? Pero no queremos nosotros llegar a ese nivel, sino estar seguros de la mejor manera de que el sistema va a dar los resultados que todos queremos. ¿Ese sistema de alarmas funciona de qué manera? Bueno, es muy sencillo, ¿no? O sea, la idea es aquí. Yo tengo el sensor aquí en una zona, el sismo ocurre aquí. Tiene que ocurrir el sismo cuando se propaga la onda, llega al sensor, el sensor inmediatamente lo detecta, calcula la magnitud y recién da la alerta. No es que el sensor avisa que va a haber un sismo, no. Tiene que ocurrir el sismo y el sensor avisa, dice, con las alerta, primeras alerta. ondas. Claro, alerta, alerta. En tanto tiempo las ondas llegan donde tú te encuentras. Si yo estoy cerca, el tiempo es menor. Si yo estoy más lejos, tengo más tiempo. ¿No? Es como si estuviéramos acá ahorita y me llaman de Arequipa, ¿no? Ya salió el avión. Entonces yo calculo cuánto tiempo va a llegar a Lima. Pero ya sé en cuánto tiempo pasa por Camaná, pasa por Pisco, pasa por no sé, por todas estas áreas urbanas antes que llegue a Lima. Entonces, así más o menos funcionaría el sistema. ¿Y hay cálculos, proyecciones que hablen de cuánto daño podría generar un sismo, que es el que se espera de aproximadamente 8.8 frente a las costas de Lima? Bueno, mire, hay informes que han hecho nuestros colegas en EPRED, por ejemplo. Ellos mencionan que se esperaría un daño del 60% en estructuras, por ejemplo, ¿no? ¿Destrucción de la infraestructura? No, daño en estructura. No sabemos a qué nivel, ¿no? Pero, y eso yo creo que también a veces he mencionado, ¿no? Cuando me hacen la pregunta, ¿qué tan vulnerable es Lima? Exacto. Entonces, si hemos aprendido que el tema está en la calidad de la construcción, lo que yo suelo decir es, trate de subir al piso más alto, o si tiene suerte, al Cerro San Cristóbal, y mire Lima. Y va a tener la respuesta. Sin ser sismólogo, sin ser arquitecto, sin ser civil. Correcto. Simplemente mirar Lima y puede tener la respuesta, ¿no? Entonces, claro. O sea, teniendo en cuenta que el 70% de la construcción es informal, entonces... Probablemente hay un buen porcentaje de daño que podamos tener. ¿Y hay cálculos de víctimas, hay cálculos de heridos? Creo que todos sabemos de que no tenemos una estadística clara de cuánta población hay en Lima, ¿no? O sea, cada día hay más gente, hay muchas viviendas muy tuburizadas, no tenemos un número exacto de eso, ¿no? Pero obviamente es un poco de alto riesgo todo, ¿no? Correcto. Lo importante es que tenemos que estar preparados, tenemos que aprender de estos sismos como lo ocurrido en Junín 5,1. No sé si necesita una gran magnitud, intensidad, en este caso fuerza del sismo para tener
un nivel de daño mayor. Lo importante en todo Mire, caso a tomar en cuenta es la profundidad. Mire, en este 15 de agosto, 14 de agosto hay un simulacro nuevamente. Hay que Nuevamente la participar. autoridad nos dice, no te olvides que lo que tienes que hacer. Pero yo también he estado diciendo, una vez he estado diciendo, por favor, cada padre de familia, un sábado o un domingo, quítele o róbele 5 minutos al tiempo y haga el simulacro en familia. Revise su casa, su material, el suelo y coordine con la familia cómo salir, qué hacer, ¿no? 5 minutos cada fin de semana. Y quizás en un año, quizás ya podamos decir, mi familia tiene cultura de prevención porque sabemos qué hacer. Claro. Y es algo que no estamos haciendo, ¿no? Y no es culpa de la autoridad, es una responsabilidad que nosotros mismos tenemos que asumir. En los colegios también, el director, 15 minutos a la semana, hacer un simulacro en el colegio, eso va a ayudar muchísimo. Si nosotros no construimos esa cultura de gestión, de cultura de prevención, no vamos a esperar que la autoridad pues, nos obligue, ¿no? Es compromiso de todos nosotros en realidad. Y para cerrar, además de Lima, con este sismo de gran magnitud que se espera en algún momento llegue, en qué otras zonas del país, del Perú, Mire, existe este riesgo de que efectivamente llegue por silencio sísmico un sismo de gran magnitud? Zonas de acoplamiento sísmico. Mire, el sismo de 1746, ¿por qué pensamos que es grande? Porque es información histórica. Claro. Porque el sacudimiento del suelo fue percibido en Quito y el sacudimiento del suelo fue percibido en Arica. Wow. Para que eso ocurra, tuvo que haber sido un evento muy grande, muy grande. Entonces, por eso pensamos, o se estima que ese sismo tuvo una magnitud 8.5, 8.8 probablemente. Pero ahora los estudios que se han hecho a nivel global, sabemos dónde van a ocurrir los próximos eventos. Y en el caso del Perú, tenemos un área un poco más pequeña que está frente a la costa de Nazca, por Ica y Chala por Arequipa, probablemente de un sismo cercano a 8. Entre Hilo y la frontera con Chile también hay un área que está comprometida, probablemente de un sismo de 8. Y luego viene la parte norte de Chile, que ya con nuestros colegas chilenos hemos estimado que ese sismo podría pasar en la magnitud 9.0. Wow. ¿No? Entonces, eso ya conocemos, ya lo sabemos. Entonces, hay un trabajo muy fuerte que se está haciendo por la parte de prevención, de cultura, ¿no? Chile está avanzando porque todo el mundo sabe, ¿no? Es más, esta parte norte de Chile se ha monitoreado tanto que ha sido declarada laboratorio nacional o laboratorio internacional para el monitoreo. Decimos, porque con cada sismo que ocurre aprendemos más. Ajá. ¿Ya? Es para nosotros. O sea, aquí nosotros, nuestros amigos de Venezuela están preocupados con toda esta crisis, pero la comunidad científica internacional ya está preparando artículos, ya está preparando investigaciones que van a ser publicadas en revistas especializadas. Cada vez, con cada sismo aprendemos más. Y lamentablemente es así para el mundo de la ciencia. Mientras aprendemos, cuestan vidas, ¿no? Cuesta víctimas, lamentablemente. Pero ya aprendemos y para que la siguiente vez no se repita lo mismo. Eso hay que tener también bastante claro. Muchas gracias, Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú, por estar esta mañana con nosotros.